¿Cómo están? Espero que estén muy bien en la sexta región. Abrimos un nuevo capítulo de En esta instancia, este programa de televisión del Poder Judicial que busca acercar la justicia a la ciudadanía, que la comunidad, especialmente de O'Higgins, pero de todo el país, porque este programa se sube a redes sociales del Poder Judicial, se puede ver de Arica a Punta Arenas, conozcan más la labor de los jueces, el rol de los tribunales, las expectativas que pueden tener de sus causas o de los conflictos sociales que llegan cada día a los juzgados de nuestro país. El invitado que tenemos hoy es un ministro, un expresidente también de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Michel González. Muchas gracias por estar con nosotros en esta instancia. No, gracias a usted, Julio, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a usted también. ¿Nos pudiera contar, por favor, siempre partimos con esta pregunta, el rol? Siempre hablamos del rol del juez, hemos entrevistado a juez de letra, de familia, penal, civil, etcétera. El rol de un ministro de Corte de Apelaciones, por favor. Bueno, esencialmente el rol de un ministro de Corte de Apelaciones es conocer de los recursos o de las impugnaciones que realizan las partes respecto de las resoluciones que dictan los juzgados de primera instancia. En términos simples, para que la gente lo pueda entender, si a alguna de las partes no le gusta lo que dictó el juez de primera instancia, puede apelar ante la Corte de Apelaciones o Tribunal de Alzada y este tribunal revisa esa resolución y decide si revoca o confirma esa resolución que ha sido reclamada por una de las partes en el proceso. Finalmente, su función como ministro es una de las garantías que tienen todos los ciudadanos de que la justicia sea obviamente más justa, más independiente, porque si hay algo que no le parece dentro de las resoluciones, siempre hay una instancia superior para hacerlo y para reclamar. Exacto, y muy bien, como lo dice Julio, es una garantía del ciudadano y una garantía que está reconocida no solo en nuestro derecho interno, sino que a nivel internacional, es decir, los tratados internacionales que tenemos reconocidos en Chile o que están vigentes en Chile, sobre todo el Pacto de San José de Costa Rica, Claro. establece como una de las garantías esenciales de las personas el derecho al recurso. Así que es una garantía para las personas. Ministro, usted fue presidente de la Corte de Apelaciones específicamente en el periodo de que el Tribunal de Alzada cumplió 50 años. La importancia de una Corte de Apelaciones para una ciudad histórica como lo es Rancagua. Sí, efectivamente tuve la suerte, el honor de que me tocara ser presidente justo cuando la Corte cumplió 50 años. Realmente fue una fecha importante, toda vez que antes de que fuera creada la Corte de Apelaciones de Rancagua, la gente de la región de O'Higgins tenía que viajar a Santiago para que se conocieran lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Se conocieran sus recursos, sus reclamos, y ello hacía muy engorroso, sin duda, y dificultosa la tramitación que los abogados tenían que realizar respecto de sus causas, porque en ese tiempo, 1960 de infracción, eh, los caminos no eran los mismos que tenemos hoy, Claro. entonces Las comunicaciones no eran nada seguramente en esos las años. comunicaciones no eran iguales, entonces era difícil llegar a Santiago con un recurso. Y hacía además no solo más dificultoso, sino que más costoso para las partes poder tramitar. Entonces, la creación de la Corte de Rancagua fue un gran avance para la región de O'Higgins. Y conmemorar los 50 años, sin duda que fue una fecha importante. Y por eso que quisimos celebrarla tirando la casa por la La casa ventana, por la como se ventana. dice. Ah, hubo muchas Claro, actividades de todo índole, me acuerdo perfectamente, ¿cierto? Que fueron exactamente, todas muchas relacionadas actividades. con la comunidad. Toda puerta afuera, ¿cierto? Eso es lo que quisimos, a eso quisimos darle énfasis, Julio, que las actividades que realizara la Corte no solo fueran de la Corte en su fase interna, sino que incorporar a la ciudadanía a estas festividades. Y de hecho, la más importante, tú te debes recordar, la más importante fue el concierto que hicimos Así en es. el Teatro Regional, donde invitamos ya me olvidé el grupo Los Jaivas. Sí, los Jaivas, pues. Los Jaivas, que fue estupenda la presentación, grandiosa, estaba la gente muy contenta ahí. También hubo un partido de fútbol, me acuerdo, pero después se lo vamos a consultar al final de la entrevista, ¿ya? Correcto. Estamos conversando en esta instancia
el programa de televisión del Poder Judicial en la sexta región con el ministro Michel González, ministro de la Corte de Apelaciones. Ministro, finales del 2019, todo lo que va del 20, sin duda una situación difícil, estallido social y luego la pandemia. ¿Cómo es administrar justicia en cuando la ciudad, la comunidad está convulsionada y también preocupada por sus derechos? Difícil es administrar justicia con el estallido social y luego con la pandemia, porque primero con el estallido social, ello traía aparejado, tuvo aparejado una serie de descontentos de la ciudadanía y descontentos en realidad con todas sus autoridades, con todas las organizaciones de la administración del Estado. Y el Poder Judicial no escapa o no escapa de aquel descontento. Tuvimos muchos casos además o algunos casos emblemáticos que también influyeron en ese descontento y que la gente le afectaba y que contribuía a mirar con cierto descontento la labor judicial. Entonces el trabajo de los jueces, ministros y todos los funcionarios del Poder Judicial realmente se torna un poquito más complejo y más difícil porque hay que tratar de ganar las confianzas que la gente ha perdido en el Poder Judicial. Además que el Poder Judicial, por naturaleza, dicta resoluciones contramayoritarias que no tienen que ver con dejar contenta a la gente, sino que con tratar de resolver lo justo. Y eso no siempre deja contento a la gente. Así Así que es. Esta, la así, no siempre no siempre el derecho obviamente deja contento a todos. Eso es evidente. exactamente, Sí. así es. Sí, es una labor que hemos conocido en todas las instancias como el sino de la labor del juez, que sabe que muchas veces va a ser absolutamente contramayoritaria su decisión. Así es, pues entonces eso torna doblemente difícil la administración de justicia en pandemia y con estallido social. Absolutamente. Esta entrevista, ministro, la haríamos en persona si no estuviéramos en esta condición y la estamos haciendo a través de Zoom. Así como se hacen todas las audiencias de todo Chile, obviamente también en Rancagua. ¿Cómo ha sido para usted, cómo ha observado también para la ciudadanía lo que es hacer audiencias en forma telemática o por Zoom o por otras plataformas de Internet? Bueno, la experiencia yo creo de las cortes puede que sea un poquito distinta o diferente a la experiencia de los tribunales de primera instancia al trabajar por esta fórmula o estas plataformas de Zoom o teletrabajo. ¿Y por qué digo que pueden ser un poquito diferentes las experiencias? Porque en los tribunales de primera instancia, generalmente los tribunales, cierto que hoy en día la mayoría son orales, salvo los tribunales civiles, eh, trabajan con la gente de manera directa. Exacto. Entonces, eso trae una doble problemática. En cambio, nosotros como corte solamente recibimos los alegatos de los abogados, entonces hay como un poco más de conocimiento técnico de quienes tienen que trabajar en la parte telemática, pero ello no ha dejado de lado ciertos problemas que hemos tenido que enfrentar. Allí uno con esta fórmula ha tenido que ir ensayando, cometiendo errores, aprendiendo. Errores que cometemos nosotros como Poder Judicial en cuanto a cuáles son las plataformas que vamos a usar. Primero empezamos con una, luego nos cambiamos a otra, viendo cuál era más eficiente. Y también errores y conflictos o problemáticas de los propios abogados que se conectan a las audiencias, porque claro, hay algunos que tienen menos conocimientos informáticos que otros. Entonces, como se dice ahí, como dice el chiste, a veces los problemas están entre el computador, entre la pantalla y la silla. No se lo voy a contar, no se lo voy a preguntar, pero debe haber habido muchos chascarros, sobre todo al inicio de este procedimiento. Sin duda que han habido bastantes chascarros, pues, y a uno también le han pasado, pero claro, porque se le queda la pantalla abierta, ingresa un abogado antes de que uno sepa que ya había ingresado, entonces lo pillan conversando cosas que quizás no debieran escuchar los abogados, y Claro, la son cotidianidad distintas del cosas. trabajo normal, por cierto. Claro. El perrito que se sube arriba de la mesa, el gatito que pasa por atrás, no sé, tantas cosas que pasan, ¿no? Así es verdad. Pero parece que la gente le ha encontrado sentido y muchos jueces han dicho que incluso la suspensión de audiencia es mucho menor
a los periodos pre-coronavirus porque la gente se conecta desde donde esté, puede conectarse a su audiencia en primera instancia, ve, la mayoría de gente tiene acceso a un celular o un computador, no gasta plata en movilizarse, no gasta tiempo en moverse. Parece que puede ser un sistema que parece que va a convivir posteriormente entre lo presencial y lo telemático. ¿A usted le gusta o no? Sin ¿Le duda, gusta yo creo que escuchar lo que alegatos tú por internet o no? Eh, ¿Eh? sí, no, yo creo que escuchar, lo que pasa es que escuchar alegatos por internet todos los días, la verdad es que es un poquito cansador. O sea, yo creo que uno igual quiere en alguna oportunidad estar de forma presencial para tener un contacto más social, es decir, Claro. sin perjuicio que la pantalla y el teletrabajo tiene cosas eficientes, como tú señalas, el hecho de que los alegatos se realizan, de que la audiencia sin duda que se lleva porque es más cómodo para la gente, porque no tiene que moverse. Un abogado podría alegar desde Arica, ¿cierto?, en la Corte de Rancagua, a través del teletrabajo, y eso sin duda que hace el trabajo mucho más eficiente, mucho más eficaz y cómodo para todos los intervinientes. Pero también uno de pronto quiere no Somos estar seres solo humanos, frente a somos una seres pantalla. O sociables. sea, claro, uno se siente muy solo de repente frente a la pantalla nomás. Pues entonces, yo creo que es importante mantener, como dices tú, el teletrabajo para una vez que termine sin duda esta situación de pandemia. Yo creo que es importante mantener el teletrabajo, por ejemplo, para algunas oportunidades. Por ejemplo, caso de abogados que les complica viajar de una región a otra. ¿Ah? Eso yo creo que sería importante en esos casos poder realizar la audiencia a través de teletrabajo, a través de la videoconferencia, el mismo trabajo nuestro, por ejemplo, el día sábado, cuando tienes que, estás de turno Claro. y tienes una causa que ver. Pucha, ¿para qué va a ir a la corte a conocer una Sí pura se puede causa? hacer, Po? claro. Si la puedes hacer por teletrabajo. Sí. Entonces, claro, tiene sus cosas eficientes y sus cosas ventajosas, y sin duda que yo creo que tiene que convivir en tiempos normales el trabajo presencial y el teletrabajo. Yo creo que eso ya, en todo caso, yo creo que eso llegó para quedarse. Yo creo que Así eso no es. va. Tenemos la ley de teletrabajo, nosotros tenemos, así que yo creo que eso se va a quedar. Así es, así es. Estamos conversando con Michel González, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Como hace varios años ya, ministro, la Corte de Apelaciones no tenía su staff de ministros o su listado de ministros completo como lo tiene ahora, con el juramento de dos nuevas ministras y un ministro. Quería llevarlo a un momento más o menos ingrato de la historia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con el caso de Rancagua. Comienza hoy día ahora con esta composición completa ya una nueva historia de lo que es lo que conocimos como caso Rancagua y mirando ya hacia el futuro con la integración completa. Bueno, sí, nosotros ya hace un año o un poquito menos que venimos trabajando para tratar de superar el caso Rancagua y dar vuelta a la página y seguir trabajando para recobrar confianza al interior del Poder Judicial y también de la ciudadanía. Sin duda que al principio fue más difícil porque no teníamos la votación completa Claro. con los ministros que tuvieron que irse, lo que hizo el trabajo más duro, pero no con menos entusiasmo lo enfrentamos y con alta dedicación. Ahora, luego de que llegaron, ya hace poco, ya se completó la votación con el nombramiento de la nueva ministra. Sin duda que eso nos permite avanzar ya con más tranquilidad y con el número completo de ministros que nos permite trabajar con las tres salas que tiene la Corte de Apelaciones. Por lo Así tanto, es. podemos conocer más causas. Así Así es. que Y, ese es y un me gran imagino que son avance. más cortos para la gente también. Sin duda que es un gran avance y sobre todo que dos de los tres miembros que nos faltaban son mujeres, porque eso nos permite avanzar además en la paridad de género, que hoy en día es tan importante, ¿cierto? Así que, Absolutamente, absolutamente. Qué bueno lo que nos cuenta, ministro. Usted nos contaba cuál es la función de los ministros de Corte de Apelaciones, pero además tienen una serie de responsabilidades administrativas y también de gestión. En este caso, tengo entendido que usted es responsable del área penal de la jurisdicción de Rancagua. Cuéntenos cómo está la reforma procesal penal en Santiago. Este año se cumplen 20 años desde el inicio del año 2000 de este procedimiento. ¿Cuál es el estándar de cumplimiento penal de la labor penal en su jurisdicción?
Bueno, yo creo que en tiempos de normalidad y mientras estuvimos en tiempos de normalidad, la reforma procesal penal avanzó bastante bien en Rancagua. De hecho, desde los inicios, eh, no sé si tú sabes, Julio, pero yo fui juez de garantía Sí, durante pues 15 años lo sé. aproximadamente. Claro, 15 años aquí en Rancagua, por lo tanto me tocó participar de manera directa en todo lo que fue la reforma procesal penal. De hecho, fui el primer juez de garantía nombrado en Rancagua, así que me Ah, tocó mire, formar eso el no lo sabía. tribunal. Sí, yo fui el primer juez de garantía que nombraron en Rancagua, así que me tocó formar el tribunal Mire, y la experiencia que adquirí en Antofagasta como juez de garantía, sin duda que me sirvió acá en Rancagua para poder organizar un buen tribunal y realizar las coordinaciones con el Ministerio Público y la Defensoría. De hecho, desde el principio de la reforma nosotros ¿mm? tuvimos muy buena coordinación con Fiscalía y Defensoría, lo que nos permitió avanzar bastante bien en la implementación de la reforma. Teníamos reuniones de coordinación todos los meses para ir superando los posibles conflictos que pudiésemos tener y eso nos permitió avanzar bastante bien. Luego en la Corte, sin duda, también quizás por mi experiencia en garantía, se me pidió que encabezara como ministro lo que tenía que ver con la reforma procesal penal. Lo hemos hecho y con la pandemia sin duda se nos presentaron bastantes problemas, tú ya debes Le estar digo en uno, conocimiento los de eso. juicios orales. ¿Cómo está Los la juicios orales, implementación de los juicios orales en los tribunales que tiene usted? Entiendo que son tres, Rancagua, San Fernando y Santa Cruz. claro, los juicios orales son el mayor problema que tenemos que enfrentar, porque los juicios orales en realidad con la pandemia se han suspendido o al principio, con el inicio de la pandemia, y a lo menos por 2 o 3 meses, prácticamente se suspendieron todos los juicios orales y no se realizaba ningún juicio oral. Eso significó, sin duda, que se acumularan bastantes juicios orales o que quedaran pendientes bastantes juicios orales por ver. A modo de ejemplo, en Rancagua, veíamos el otro día en una reunión de coordinación, tenemos alrededor de 390 juicios pendientes, imagínate, 390 juicios pendientes. Agregarle a esos juicios pendientes los que van ingresando, Toda la por lo carga que va tanto, ingresando, claro. y se siguen suspendiendo juicios porque todavía estamos en pandemia. Por lo tanto, una vez que este periodo de pandemia termine y que no sabemos cuándo va a ser, vamos a tener una gran cantidad de juicios que no se han realizado y eso nos plantea un desafío bastante importante hacia lo futuro que tiene que ver en cómo vamos a solucionar y cómo vamos a abordar la realización de todos esos juicios, porque son bastantes. Y además, Entonces, nada dice que el próximo año no vaya a haber coronavirus. Lo más seguro es que se replique el fenómeno que tuvimos este año. Por lo tanto, habría que tener ya las soluciones posibles dentro de lo que usted puede manejar. exactamente, o sea, como bien dices tú, no sabemos si el próximo año vamos a seguir con esto o va a parar, si vamos a tener un rebrote. Los expertos dicen ahí que en marzo podría haber un rebrote, Claro. entonces se nos van a seguir acumulando juicios. Entonces, claro que es un problema bastante grande y que nos preocupa no solo a nosotros y a mí como parte de como quien dirige los problemas, la coordinación de la reforma procesal penal en Rancagua, sino que también a nivel de gobierno. O sea, hay Absolutamente. leyes que se están discutiendo, hay iniciativas que se están proponiendo para ampliar plazos y una serie de medidas que se cree necesaria tomar para abordar en los futuros este gran problema que tenemos, porque es un gran problema. Así es, eso hay que admitirlo y desde ahí buscar las soluciones respectivas. Dos preguntas finales, ministro, ya para terminar en esta instancia de esta semana. En algún minuto va a terminar, obviamente, el periodo de excepción constitucional y la gente va a volver a los tribunales, a su trabajo. Entiendo que en todos los edificios judiciales se está trabajando en todas las medidas de higiene y seguridad y prevención de contagio, ¿cierto? Así es. Sí. Tenemos efectivamente en todos los edificios del Poder Judicial, tanto en penal, que es lo que yo veo, familia, laboral, todos esos tribunales han tomado las medidas necesarias para evitar cualquier posible contagio en la medida que las personas concurran a los tribunales. En las salas de audiencia, por ejemplo, tenemos estos separadores plásticos que se ponen entre uno y Sí, sí. otro interviniente, el alcohol gel que está a disposición también de todos quienes concurren,
se ha tomado las medidas para que se mantenga el distanciamiento social, todos con mascarilla, no se deja entrar a nadie sin su mascarilla. Sin duda se están tomando todas y se han tomado todas las medidas necesarias para proteger no solamente a las personas que concurren al tribunal, sino también a los propios funcionarios que se desempeñan al interior de los diversos tribunales. Absolutamente, entonces cuando corresponde la gente sepa que por urgencia tiene que ir a un tribunal, sepa que también que están todas las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID. Por último, Están todas las sí, medidas de qué seguridad, bueno, así que qué bueno. pueden concurrir tranquilamente. Qué bueno. Ministro, usted recordamos una actividad de los 50 años donde usted lo vi jugar a la pelota. Jugó el Poder Judicial con O'Higgins o los viejos tercios de O'Higgins, no me acuerdo muy bien. Pero quería preguntarle por el fútbol la última pregunta. Me dijeron que su corazón era blanco. ¿Es así, verdad? Si se puede contar y saber cómo está la situación de su corazón. Eso es así, absolutamente. Mi corazón es blanco. Por siempre, desde que tengo memoria, mi corazón ha sido blanco y lo va a seguir siendo, no obstante que nos esté yendo mal. Así que eso no va a cambiar. Qué bueno. La Eh, convicción es importante en el fútbol. la convicción es importante, así que no, yo absolutamente blanco colocolino. Tengo fotos con jugadores de Colo Colo cuando era niño también, fue el equipo de Colo Colo a mi casa, así que Mire, yo era fascinado con Colo Colo ahí. Lizardo Garrido, me acuerdo que estaba en esa oportunidad cuando yo tenía aproximadamente 12 años, estaba Lizardo Garrido, estaba Vasconcelos, todo ese equipo de jugadores. Y ahora cuando adulto también llevé a mi hijo al estadio ahí al estadio del Colo Colo ¿ya? y también tuvo la oportunidad de conocer a los jugadores de Colo Colo Mire, en qué esa bueno. oportunidad. Sí, sin duda, el equipo que a uno le gusta, le voy a mostrar el club que me gusta a mí, mire. Chuta, Somos mire, rivales, pero somos amigos, somos ¿cierto? reales. Sí, no podría no ser amigo tuyo porque mi señora, por ejemplo, estaría súper contenta con ese monito que ¿Es azul? mostraste tú. Ella es azul, Ah, mire, pues ve. pero me engañó porque antes de casarnos no me dijo que era azul. Michel González, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, estuvo con nosotros conversando en esta instancia. Ministro, un abrazo fuerte a la distancia, que esté muy bien y nos reencontramos pronto. No, gracias Julio, un abrazo para ti también y que estés muy bien. Muchas gracias. Por mi parte me despido de toda la audiencia de la sexta región y también del país que está viendo en esta instancia a través de las redes sociales del Poder Judicial. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.